la formación espiritual que están haciendo hoy, que tiene todo que ver con la música, todo esto mezclado, se está invitando personas de otras iglesias para venir a nuestras instituciones, o nosotros estamos yendo a sus instituciones para aprender de ellos en esa cosa que se llama formación espiritual. Estamos en guerra. Acuérdense, hermanos. Quiero que noten lo que un dirigente adventista, que es un fundador de un movimiento que se llama God Encounters, ha dicho. Escuchen esto. Un adventista. El coordinador del cuarto de oración cree que por introducir a la gente las prácticas contemplativas como lectio divina y oración contemplativa, y también cuartos para oración experimental, como los que se han hecho para permitir que las visitas oren por las diferentes estaciones de la cruz y el santuario del Antiguo Testamento, nos ayuda a sacarnos de nuestra zona de confort. Excuse me. Orando por las estaciones de la cruz. Eso es catolicismo. Oración contemplativa o oración, dice aquí, oración experimental. Hermanos, ¿qué negocio tengo yo orando las estaciones de la cruz? Esto es catolicismo. Y esto, hermanos, está adventista, es que estoy citando aquí. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo es que la gran mayoría de aquellos que son pastores para los jóvenes, los que son parte de Youth Ministry, han sido entrenados en formación espiritual? Yo no creo que esto es accidente. Esta práctica rápidamente se está esparciendo por el mundo protestante y ha entrado en la iglesia, y central a estas enseñanzas, hermanos, es el discernimiento de espíritus y la experiencia mística que se llama la oración contemplativa. Ahora, ¿qué es la oración contemplativa? Hermanos, esto es un método de orar que lleva a uno a un nivel de la conciencia donde los pensamientos cesan y el individual entra en un lugar especial que se llama el silencio, donde uno se cree que está experimentando la presencia de Dios. Llegar a este lugar en la mente del silencio es facilitado en lo que se llama la oración contemplativa, donde uno enfoca la mente en una palabra, en un objeto, repitiendo un nombre varias veces hasta que la mente deja de pensar. Por ejemplo, voy a orar y comienzo a repetir Cristo, 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 hasta que la mente deja de pensar. Y cuando la mente deja de pensar, en ese silencio donde no hay imágenes, no hay pensamientos, no hay nada, muchos han dicho que en ese silencio el mismo Cristo se les aparece y habla con ellos. Algunos de los pastores famosos que practican esto en el mundo inglés: Chuck Swindoll, Tony Campolo, Eugene Peterson, Rick Warren, Bill Hybels.
Y tristemente muchos en nuestra iglesia quieren comenzar esta práctica. Como dije ayer, yo fui entrenado en esto. Yo tomé un curso de 1 año en formación espiritual. Y en aquel entonces no vi los peligros alarmantes, pero en la clase muchas veces, casi a diario, estaba diciendo, esto es estúpido. ¿Por qué voy a hacer esto? Aquí tengo, hermanos, libros de texto que yo tuve que leer. Ahorita voy a hablar, hermanos, de un hombre que se llama Richard Foster. Pero noten aquí lo que otra adventista dirigente dijo. Adventist News Network. Sin formación espiritual, una persona va a ser una persona inculta espiritualmente hablando. Es el proceso donde una persona deja de ser un infante espiritual hacia la madurez espiritual, desarrollando el potencial que Dios ha puesto en ti. Otra vez, formación espiritual. Ahora, quizás la persona más influencial en tiempos modernos de la formación espiritual es un hombre que se llama Henry Nouwen y su mentor Thomas Merton. Thomas Merton, que era un monje, describe la oración contemplativa de esta manera. Dice, cuando uno entra en la profundidad de la oración contemplativa, uno tarde que temprano va a experimentar el vacío, el nada, el silencio profundo y místico, la ausencia de todo pensamiento. Hermanos, como dije el viernes, en los primeros siglos después de Cristo, la iglesia fue cambiada porque elementos paganos entraron en la iglesia. Y hoy, en estos últimos días, con la iglesia emergente, nuevamente el enemigo está cambiando el mundo cristiano de nuevo por introducir elementos paganos en la iglesia. Esto, hermanos, es 100% paganismo. Hinduismo, budismo. Y esto es lo que se está promoviendo hoy en muchos lugares en nuestra iglesia. Henry Nouwen es el mentor de Richard Foster. Richard Foster es uno de las personas más famosas en los círculos de aquellos que han estudiado formación espiritual. Aquí está su libro. Y Richard Foster, en este libro, y en este libro aquí, Prayer, Finding the Heart's True Home, Celebration of Discipline, lo que él básicamente hace es, tenemos que regresar a los místicos de la antigüedad, los místicos de la Iglesia Católica, y aprender cómo ellos tuvieron su encuentro con Dios. Lo que está ocurriendo aquí, hermanos. Otro libro escrito por un adventista que promueve esto y fue mi maestro, profesor, Hunger, por el Dr. John Dibdall. Este libro tiene cosas buenas, pero aquí, hermanos, promueve básicamente la meditación que viene de las religiones del este. Hinduismo, budismo. Él aún ha dicho que él fue a los monasterios para ver a los monjes cómo ellos meditan, para aprender cómo ellos hacen las cosas. Él dice, pues yo cojo lo bueno y evito lo malo. Pero hermanos, viene de la misma fuente satánica.
Hermanos, yo no estoy atacando la sinceridad de estas personas. El Señor conoce el corazón. Pero la sinceridad nunca ha sido una prueba de verdad. Uno puede estar 100% sincero, pero 100% engañado. Tengo que comenzar a concluir, hermanos, esta mañana. Muchos estamos usando estos métodos. Y es un error, hermanos, para cualquier adventista decir que lo que ellos enseñan o practican en la formación espiritual no es de esta fuente. Hermanos, viene precisamente de la misma fuente satánica. Y aquí dice una cita, hermanos. Richard Foster dice: progresando en intimidad con Dios significa el progreso hacia el silencio. Es esta recreación del silencio a lo que somos llamados en la oración contemplativa. Ahora, hay algo, hermanos, hay algo que los que han entrado en este silencio tienen en común. Ellos comparten algo, y es lo siguiente: cuando uno entra en el silencio, uno siente que está unido con todo el universo, que está unido con todas las gentes, unido con toda religión y culturas. Una percepción de que Dios existe en todo lugar, a todo tiempo. Una experiencia de que uno puede ver a Dios en todo. Panteísmo. Ellos creen que Dios está trabajando en ellos, pero es otro espíritu, hermanos. El Señor nunca nos pide que dejemos de pensar. El Señor nos invita a razonar, no a dejar de pensar. Dice, mensaje del Cristóstomo 2, página 68. Obran como si tuvieran el derecho de utilizar el Espíritu Santo en vez de dejar que el Espíritu Santo las utilice a ellas y las modele de acuerdo con el modelo divino. Pero los ministros que llevan el último mensaje de misericordia a los hombres caídos no deben pronunciar palabras al azar. No deben abrir puertas por las cuales Satanás ha de encontrar acceso a las mentes humanas. Si yo vacío mi mente de todo pensamiento, enfocando una palabra en algo, hermanos, eso es hipnotismo. No consiste nuestra obra en experimentar, en estudiar alguna cosa nueva y sorprendente que cree agitación. Satanás está aguardando su oportunidad de aprovechar cualquier cosa de este índole que puede utilizar en sus artificios engañosos. Hermanos, es importante escuchar la voz de Dios, pero tenemos que practicar prácticas místicas. Tenemos que regresar a las disciplinas del catolicismo. Tenemos que ir a Babilonia para escuchar la voz de Dios. Hermanos, cuando Dios le reveló a la hermana White cómo los poderes sobrenaturales asociados con el alfa afectó a aquellos que estaban envueltos, ella no sabía cómo llamarlo. Y anoche el pastor Bohr da un tremendo mensaje de cómo esto se llamó. Dice: las sofismas concerniente a Dios y a la naturaleza que inundan el mundo del escepticismo
son inspirados por el ángel caído. Él estudia la Biblia, conoce la verdad necesaria a la humanidad y procura distraer las mentes de las grandes verdades destinadas a prepararla para los acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Escuchen, he visto los resultados de esas ideas imaginarias con respecto a Dios. Ahora, hay que decir aquí algo, hermanos. El pastor Bob ha hablado del One Project. En el One Project, cuando tienen sus reuniones, después de los sermones, que son sermoncitos de 20, 25 minutos, la gente se congrega en mesas y comienzan a dialogar, a discutir, dizque estudiar sobre el mensaje. Pero los libros que se reparten en estas reuniones, hermanos, ¿saben cuáles son los libros? Richard Foster, McLaren, libros de dirigentes de la iglesia emergente. Leonard Sweet. Creo que también da un camino a Cristo. Pero esto es lo que están leyendo. Y noten, he visto los resultados de esas ideas imaginarias con respecto a Dios son la apostasía, el espiritismo y ¿qué, hermanos? Y el amor libre se demuestra en la creencia que nosotros no podemos vencer el pecado. Y si yo no puedo vencer, ¿por qué me voy a preocupar de tratar de obedecer? Es un evangelio que enfoca lo que Cristo hace por mí, no lo que Cristo hace en mí. Concluyendo. Ya dice, el amor libre, al que tiendan estas enseñanzas, estaba tan bien disimulado que era difícil al principio darse cuenta de su verdadero carácter hasta que el Señor me hubo presentado el asunto. No sé cómo llamarlo, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. Ahora, rápidamente. Esto, hermanos, acuérdense la fecha de ayer, octubre 22. Esta formación espiritual, oración contemplativa, es un ataque directo contra el mensaje del santuario. ¿Saben por qué? Richard Foster dijo lo siguiente. Dijo que los que practican la oración contemplativa, los que practican el silencio, ellos tienen un santuario portátil que ellos pueden llevar con ellos donde ellos van. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Llevar un santuario portátil? Ellos creen que ellos tienen este santuario portátil y pueden entrar a la presencia de Cristo cuando ellos quieran, donde ellos quieran. Solamente tienen que entrar en el silencio y ahí sale Cristo. Hermanos, escuchen. Si esto es verdad, ¿quién necesita un santuario en el cielo? Si esto es verdad, ¿quién necesita la iglesia adventista decir al mundo que Cristo está en el lugar santísimo, en el santuario celestial? Esto es precisamente lo que el doctor Kellogg estaba enseñando en su libro. Dios no vive en un santuario literal en el cielo, no, Él vive en el santuario del corazón de cada ser humano. No, amén. No, amén.
Eso es panteísmo. Mi última cita, hermanos. Última cita. El tiempo me alcanzó. Escuchen, hermanos. Dios realmente no vive en el corazón de cada persona. Kellogg, formación espiritual, oración contemplativa, enseña que Dios mora en cada ser humano. ¿Es verdad eso? Dice, en Living Temple se enseña que Dios está en la flor, en la hoja y en el pecador. Dios no mora en el pecador. La palabra de Dios declara que Él mora solo en los corazones de aquellos que le aman y que practican la justicia. Dios no mora en el corazón del pecador, es el enemigo que mora ahí. Pero los que entran en silencio ven a Dios en cada persona, en todo lugar. Es panteísmo que viene del jesuitismo, que viene del paganismo. Hermanos, mi tiempo se acabó, pero les ruego, no seamos engañados en estos últimos días. En Mateo 24 el Señor dijo, hablando de los últimos días, 4 veces, no seas engañados. Y hoy, lamentablemente, hermanos, muchos en nuestra iglesia están siendo engañados.